de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Para comprender el malestar, la confusión, las angustias que genera la condición conocida como disforia de género, o sea, la incongruencia entre el género con el que se identifica una persona y el sexo que le asignan al nacer, el testimonio de Andrea Montañez es revelador. Durante toda su vida, y ya tiene 60 años, fue Ricardo, un rudo agente, experto en inteligencia y miembro del bloque de búsqueda que tenía más miedo de asumir su esencia de mujer que de perseguir al capo de capos. Hoy la voz de Andrea como activista es más intimidante que el revólver que no temía en disparar. A Benjamín Méndez lo reclutaron las FARC cuando tenía solo 13 años. Nunca supo nada más de su familia. El fusil que le dio la guerrilla era más grande que él. Después de presenciar violaciones y hasta canibalismo, desertó y por las vueltas que da la vida terminó en el Ejército Nacional aplicando las técnicas del enemigo para hacerle frente. Un soldado que comparte un relato increíble con la esperanza de volver a encontrarse con su mamá. Hay motivos para celebrar. La Selección Colombia acaba de clasificarse al próximo Mundial de Fútbol. Un logro muy merecido para James, Quinterito, para Muñoz, para Richard Ríos, para Suárez, bueno, para todo el equipo. Pero sobre todo para el gran Lucho Díaz, una estrella que brilla con nuestra camiseta y en Europa, pero que se hizo acá en el pueblo de Barrancas, en La Guajira, de la mano de su papá Luis Manuel El Mane Díaz. Así ha sido la vida del hombre humilde, estricto y mamá gallista que le enseñó a jugar fútbol. Empecemos. No cualquier persona podía formar parte del bloque de búsqueda, ese grupo élite de la Policía Nacional con los mejores agentes, que nació en 1986 y que tenía como misión atrapar a Pablo Escobar y desmantelar los carteles de la droga de Medellín y luego de Cali. Eran los más calificados de la fuerza. Ricardo Montañez fue durante 7 años agente de inteligencia del bloque y estuvo pisándole los talones a la mafia, pero al tiempo era una persona muy confundida con su identidad de género. Pasaron muchos años, toda una vida para que Ricardo quedara en el pasado y Andrea pudiera respirar, vivir y aceptarse en toda su complejidad. Ella es la agente que lo cambió todo. Y cuando digo todo, es todo. Siempre soñé con hacerme el personaje de mujer en el DAS. ¿Sí? Nunca me tocó, lo soñé, pero me tocó disfrazarme de hombre toda mi vida. porque no era, eso fue lo que hice. Hasta que por fin ya me retiré del servicio y no estoy disfrazada de nada. Ahora soy quien soy. Andrea Montañez dice, un poco enredada por los nervios y el acento que ya se le nota después de tantos años en Estados Unidos, que le daba más miedo vestirse de mujer que perseguir a Escobar, el delincuente más sanguinario y temido de todos los tiempos en Colombia. Hola Andrea, ¿qué tal? Pablo Escobar no me dio susto, pero me da susto bajarme del carro. Esa frase tremenda resume el profundo terror que sienten los que nacen con disforia de género. Siempre soy modelo, la Olimpiadas era la que llevaba la bandera con una reina al lado. Cuando su identidad no corresponde con el sexo que les asignaron al nacer y viven confundidos con su existencia. ¿Este eres tú? Porque también soy dura, también puedo ser ruda con el que lo merece también. Digo, sigo siendo luchadora, pero en diferente manera. Una respuesta complicada porque es al mismo tiempo sí y no. Así era Ricardo. Y así es Andrea hoy. Pues la vida es una película y sobre todo la vida que uno guarda tanto y no se da cuenta tantas experiencias que tuvo y tantas personas que tocaste sin darte cuenta. Ricardo Montañez, ahora Andrea Montañez,
Nació en Manizales el 21 de octubre del 65, hace 60 años. Mi mamá, profesora de colegio y subió a ser rectora de primaria del Colegio San Luis de la Policía. Mi papá era oficial de la policía en la época de los 70. En un hogar con 4 hermanos, católico, amoroso y muy estricto. Ella recuerda desde siempre una perpetua confusión. ¿Y alguno siguió esa carrera de policía? No, la única loca de la militar y policía era yo. Pues obviamente yo tenía miles de revólveres de juguete y soldaditos, pero me mataban las Barbies de mi hermana al mismo tiempo y a veces me imaginaba esas mismas Barbies con las pistolas. Sí, escondidas de chiqui, pero estoy hablando de 5 o 6 años, yo qué sé. ¿En esta casa vives hace cuánto, Andrés? Este es mi 5º año. Las cosas en estos tiempos han cambiado muchísimo. Imagínense ustedes hablar de temas de género, de sexualidad, de identidad en esa Colombia de los años 70. ¿Te gustaba que la estética, eso? La Los estética, colores, las faldas. Siempre me fascinan conseguir una falda, las blusas, los vestidos. Y luego llegó la adolescencia y el bachillerato. Se vistió de mujer en público por primera vez en un reinado que organizaron en su colegio, el José Joaquín Casas. Casi todos les encantó la idea y se vistieron lo más fufa, burlesca posible y yo llegué como una reina. Tu primera vez como una muñeca. Reina. Es más, creo que la que gané fui yo, el reinado, si no me acuerdo, que ojalá existan fotos y alguien las tenga y las mande porque... Sería divino. Pero siempre estaban las preguntas. Y me encantaban las niñas. Me veía yo ahí y decía, yo, ¿por qué carajo me estoy viendo ahí? ¿Cómo le iba a contar a mis amigos, no, es que quiero vestirme de mujer o algo, o que quiero ser mujer? ¿Cómo le decía a mi papá, a mi mamá, es que siento esto? A mi hermana sentía vergüenza. Quería estar entre mujeres. Y llegó a sus manos una revista Playboy con la bomba de la famosa modelo y cantante trans de la época, Roberta Clos, que fue un fenómeno y también una luz en su camino. Y Roberta Clos entró a mi vida a entender un poquito más qué era eso. Por sugerencia de su papá entró al externado a estudiar Derecho, mientras Colombia transitaba los tiempos más brutales de la violencia narcoterrorista. Más empezó la guerra del cartel, cuando matan a Lara Bonilla, cuando matan a Don Guille. ¿Don Guille Guillermo Cano? Sí, y entonces me empezó a llamar como un call de yo tengo que luchar. Me la trajeron. Influenciado por Miguel Maza Márquez, que era el director del DAS, el mayor organismo de inteligencia de la época, y su profesor de arma criminalística en la universidad. Ricardo abandonó el derecho para siempre y se convirtió en agente investigador. Criminalística, policía judicial, actuación. Tenía inglés, no perfecto, pero tenía inglés, entonces con la DEA y me mandaron directo a Interpol, la oficina de Interpol. Y entonces el agente Montañez se dedicó en cuerpo y alma a la inteligencia, pero aprovechó también las largas noches de turno para ir más allá de la delincuencia. Como policía de película, la mayoría de informantes son cabras de la calle o cosas de estas. Conocí una en especial que era travesti, era la palabra que se decía ahí. Esta muchacha me puso una peluca y le dije, no, esto no puede ser, porque yo me dije, no, esta me saque ahora a la calle, ¿te imaginas? El cartel coge la detective o los compañeros del DAS. Y esa chica trans, la primera que conocía, se convirtió, además de en su informante, en su amiga, tanto que la lleva en el corazón y en la cédula. Fue encontrada picadita en pedacitos y la torturaron, la descubrieron, me imagino, por qué ser. Entonces, para mí eso fue cerrar el caso, yo no puedo hacer esto, estoy loca, olvidémonos de esto. Pero cuando decidí salir y empezar a ser quien soy yo, el nombre que tengo es el de ella. En honor a Andrea. Ajá. Perdón. Cuando Pablo Escobar se fugó de la catedral, el agente Montañez lo mandaron con el bloque de búsqueda a Medellín y trabajó 7 años con el grupo élite que lo persiguió sin descanso. Fueron bloques de la policía y el DAS, digamos que había un grupo máximo de 30 personas. ¿Y qué tan cerca estuvieron? Varias veces cerquitica, pero siempre había corrupción porque el dinero y el miedo era muy, muy grande en Medellín y la gente lo protegía. Cuando pagaban plata por matar policías, pues por matar detectives pagaban un poquito más, porque estábamos de civil, era más difícil de cogerlos. Y por matar del bloque, pues costaba uno más. ¿Y cuando se fuga Pablo de la catedral? Ya nos llaman a todos al famoso bloque de búsqueda. Entonces, ¿qué hacías? Cuéntame un día de esos. un día de esos, escuchar llamadas, seguir gente y buscábamos fugitivos internacionales. ¿Dónde estaba aquel investigador el 3 de diciembre cuando mataron a Pablo? Estaba en Los Olivos, que es el barrio donde murió Pablo. Cuando se oyeron los tiros, se oyó todo.
y alcanzó a oír el grito de ¡Viva Colombia! Dije, aquí murió Pablo. Estos son los agentes especiales. Yo creo que uno de ellos fue el que le disparó primero. Ese instante lo marcó. En ese momento era pronombre masculino, tanto que todavía conserva las fotos del capo muerto en el tejado y en la morgue. En ese momento llega la patrulla de levantamiento de cadáveres, que era el DAS. Sí. Y yo conocí al fiscal, me subí a las escaleras con él a ver a Pablo. Cuando los 3 disparos que recibió y el de la cabeza, que no fue ningún suicidio. De Medellín salió derechito para Cali. El trabajo con los narcotraficantes no había terminado para él. Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera y todo lo que quedara por ahí. A esas alturas de la vida, Ricardo ya se había casado, había tenido su primera hija y ya se había divorciado la primera vez. Por fuera era el rudo investigador, pero por dentro su esencia estaba muy lejos de ahí. También seguía en esas confusiones de que me vestía mujer con una mujer que habían matado y torturado, que yo pensé que yo soy una persona transexual o travesti, pero no quiero ser trabajadora de la calle. ¿Cómo le digo eso a Lina? ¿Cómo le digo eso a mis papás? ¿Cómo le digo eso al negro? ¿Cómo le digo eso a mis amigos del colegio? Y pasó tiempo hasta que alguien lo supiera. Mientras tanto, su misión era el cartel de Cali. En diciembre estábamos tomando unos whiskies en la cabaña donde nos quedábamos y cuando nos llama el de inteligencia, tenemos a Gilberto, me fui con uno de los oficiales al lado mío, le dije, ay, lo vamos a coger ese desgraciado y esa es la Navidad que merecemos. Y corra como loca, se llegué a chupar. Tumbamos la puerta y había un ponquecito en la mitad con una velita, Feliz Navidad, bloque de búsqueda. Hizo distintos trabajos viajando por aquí y por allá. En esos caminos, esa Andrea, que tenía por dentro, volvió a aparecer, pero esta vez con más fuerza. Y cuando yo viajaba a hoteles, casi siempre llevaba la maleta de Andrea, porque Andrea volvía a veces. ¿Y qué había en esa maletica? Faldas, o ropa, calzones, brasieres. No era el fetiche de las medias veladas, porque obviamente lo que más odiaba eran los pelos. Y era peluda. Todo seguía experimentándolo en la intimidad. Ricardo se volvió a casar, nació su segundo hijo, se fueron a vivir a Estados Unidos y como nadie sabía quién era, su verdadera identidad, la femenina, pujaba por salir y cada día era más evidente. Y compraba ropa y me la ponía cuando viajaba, la tiraba. Obviamente eso botaba plata con ropa porque no podía traérmela para casa porque te imaginas. Pero un día... Sí, que traje unos calzones en mi maleta. ¿Tremendos? Tremenda pelea me armaron y dije, si supiera que son, mejor que piense que es una manta que son mías. Hizo un poco de todo como cualquier inmigrante y muy rápido, después de haber recibido el asilo, consiguió sus papeles y cuando el 9/11, su vida también se estremeció. Pues vi que crearon TSA. ¿Qué traduce TSA? Departamento Administrativo de Seguridad, que es parte del Departamento de Homeland Security. Ellos son migración, pero también tienen la seguridad del aeropuerto. De día trabajaba en el aeropuerto de Orlando y de noche... Allá me afeito las piernas completamente porque era adentro ya empiezo a usar afeitadora, porque usaba medias veladas que te protegían, pero igual se veían los pelos. Entonces, ahí ya empiezo a tener, entonces ya mi ex empieza a mirar y mi hijo también empieza a ver eso y me empieza a preguntar. Entonces le dije que es que iba a hacer ciclismo. Estúpida. Y empecé a ir médico y las hormonas las empecé a tomar. Cuando empecé a tomar hormonas todavía seguía en TSA y todavía seguía en la doble vida. Pero no por mucho tiempo. Salir del closet era una urgencia que no podía demorar más. Era hora de que Andrea, en honor a la trans asesinada que fue su primera confidente, empezara a vivir. Andrea se retiró de estar disfrazada y salió quien era. Los dos nacimos al tiempo. ¿Qué es lo primero que notas en tu cuerpo? Tu cuerpo te empieza a pellizcar los pechos, sientes como... ¿Hormigueo? Un hormigueo fuertísimo y sientes dolor. Y tus sentimientos. El día que tú te empiezas a querer tú misma, ese es el día que tienes que seguir luchando por ti. Aceptarse como es, acostumbrarse a vivir como Andrea. De Ricardo no queda sino el recuerdo. Me acuerdo que una vez me quedé con una uña pegada. Ay, no. Porque me las pegaba. Fuimos a un crucero con mi hijo y yo con las piernas totalmente... Afeitadas. Y obviamente no me quitaba la camiseta porque tenía, no digo que sea, pero tenía algo diferente ya... Pero ese, aunque no lo crean, no ha sido el único cambio en su vida. My name is Andrea Montanes. I'm a proud immigrant from Colombia. Dejó su pasado atrás y se ha convertido en una de las activistas LGBTI más visibles en el estado de la Florida.
Entonces yo a veces digo que antes tenía una pistola que me defendía, ahorita tengo una voz más brava que la pistola. Y se volvió más conocida sin querer. Las nuevas políticas públicas alrededor de la comunidad, ¿cómo los han afectado en el día a día? Yo he sido protagonista de la guerra contra la ley de salud. Entonces ha sido la dificultad de que los doctores den hormonas todavía escasez para muchas personas. Entonces digamos que la persona trans que no tiene un seguro privado no tiene acceso casi a nada. Tremendo. Y es una comunidad fácil de derrotar porque somos poquitos. Los cuties son inmigrantes, qué bueno tenerlos acá. Su voz se ha convertido en su mayor poder. Cambié la pistola por un megáfono, sí, por la voz, sí, es fuerte, de mayor calibre que la pistola. No hace más daño porque las armas hacen daño, la voz hace cambia, la voz es más poder. Su casa en Orlando es pequeña y cada esquina tiene un toque bien femenino, mariposas por todas partes. Tiene mariposas hasta tatuadas en la piel. Pero si la mariposa pasa su camino de espinas y flores, después la admiran y trae la magia. Eso es una mariposa. ¿Y dirías que esa ha sido tu vida? Sí, ha sido una vida de oruguita, sin que me hayan pisoteado porque nunca me dejé pisotear. Tienes la bandera trans. La bandera trans. Bueno, se me cayó la puerta y dije lo mejor era poner la bandera trans para el honor. Sí. Y la bandera arcoíris que la acompaña a todas partes. Un par de esposas que le recuerdan su vida como agente y todos los reconocimientos que recibió Ricardo. La oficina de la DEA para Colombia quiere felicitarlo por sus contribuciones en la búsqueda del fugitivo amo de las drogas, Pablo Escobar Gaviria. Me encantaría cambiar el nombre nomás. Bueno, aquí. Pero eso es la misma Lo podemos tapar así. Detective Montañeses. Ser una chimba, esa me la hizo una colombiana, me dijo, tienes que hacer ese, claro que sí. A los 60 sacó el valor para vivir por fin como Andrea. Es que yo soy la misma persona siempre. Ajá. Es que soy Andrea, disfrazada. Con la capa Con la capa siempre. de otro. Ujú. Iba volando, como las mariposas que tanto admira, con su voz exigiendo respeto por las minorías. Está dispuesta a contar su testimonio de transformación una y otra vez, con la intención de honrar su naturaleza, dispuesta a todo, ya sin nada que esconder. Que vuele alto y que llegue lejos. Ya era hora. Andrea ha tenido un par de cirugías y está pensando en hacerse otras más. Eso y la hormonización le dan mucha seguridad y sobre todo alegría. Es que se necesitan muchos pantalones que usó toda la vida para ser la mujer en la que se ha convertido. No se vayan, los espero después de comerciales. Él fue un niño reclutado por las FARC que desertó para enlistarse con el ejército. Ojalá podamos hacer el milagro de que se encuentre con su familia de la que no tiene noticias desde hace 30 años. Ya nos vemos. Cuando tenía 13 años, a Benjamín Méndez lo reclutaron las FARC para evitar que se llevaran a su hermanita. Ese día también fue el último que vio a su familia. Vivió cosas tremendas y sobrevivió a la cruenta Operación Berlín, donde murieron decenas de menores de edad. Tiempo después, terminó por desmovilizarse para enlistarse al ejército colombiano. Benjamín le contó su historia a Simón Posada con la ilusión de que a través de esta entrevista su familia, a la que lleva buscando por casi 30 años, lo vea, lo reconozca y ojalá se puedan reencontrar. Yo siempre le decía a Dios, en esos combates, cada día le decía, Dios, deme un día más. Le decía a la Virgen María, deme un día más, que no me maten hoy, que me maten mañana. Aguantando hambre, cansado, con los pies pelados, totalmente aruñado todo el cuerpo. Pero así resistí. Nacido en las profundidades del Guaviare hace 40 y tantos años, a Benjamín Méndez la vida lo llevó a combatir en los dos bandos de la guerra en Colombia, una de las más largas del mundo. Su niñez fue sumamente dura. Mi papá nos hacía una maldad y llegaba y se iba a almorzar con uno, llegaba y decía, vaya, me tumba ese árbol que está allá. Pues uno a veces iba confiadamente, le metía el machetazo y era porque había avispas ahí y le picaban a uno. Y pues era que supuestamente era para enseñarlo que uno fuera más fuerte en la vida. Pero quizá lo más duro que debió afrontar fue cuando la guerrilla llegó a reclutar a su hermana y él, por protegerla, se les entregó a cambio.
Desde entonces se separó de su familia y lleva alrededor de 30 años buscándolos para reencontrarse con ellos. Yo estoy seguro que mi hermana no se ha aguantado ese proceso que yo aguanté. Cuando ya la FARC me recluta, cuando yo tenía tan solo 13 años, cuando ya llego a este campamento, me doy de cuenta que Sebastián era el instructor y abusaba de todas las menores de edad que llegaban a este campamento. Pedían auxilio y no se podía hacer nada. Hablar con Benjamín es un sufrimiento constante. No sé cuántas veces quedé con la boca abierta o me agarré la cabeza del horror al oír sus relatos. Cuando yo llegué allá me dio anemia. En su historia se cruzan todos los males de la guerra. Fue testigo de violaciones, ejecuciones y hasta de canibalismo. Fue separado de su familia, ha estado al borde de la muerte más de 20 veces. Incluso es difícil decir que Benjamín perdió su niñez porque básicamente nunca la tuvo. Nació trabajando y fue reclutado tan joven que su vida siempre ha estado cruzada por las balas. Dale, 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 ahí. Y había un man que le decían Perea y este señor llegaba y cogía los pedazos de la carne de acá, los echaba a fritar y se los comía como si fuera carne normal. La zozobra era constante, no había ni un momento de calma y los cabecillas se encargaban de que fuera una pesadilla completa su vida en la organización. ¿A qué hora se levantaba usted? Cuando estaba en entrenamiento se levantaba a las 4:45 de la mañana, como hay veces a las 2 de la mañana. Sebastián llegaba, que era el instructor, lanzaba un explosivo al campamento y hacía de cuenta que era el enemigo que se metía. Nunca es tarde para empezar. Benjamín acaba de graduarse de bachillerato. Casi sin saber leer ni escribir, la Fundación Héroes de la Nación le ayudó a publicar un libro, Inocencia bajo fuego, donde se va en contra de las FARC. Su voz tiembla y se descompone cuando habla del reclutamiento de menores. Eso fue una decisión muy difícil. Yo recibí el primer fusil cuando tenía los 13 años. No solamente yo, habían niños inclusivamente que el fusil era más grande que ellos. ¿Sí? Mucho más menores, niños de 10, de 9 años y arriba. Benjamín ha estado varias veces en la JEP hablando de los horrores del reclutamiento infantil. Por eso, a él le hierve la sangre cuando escucha decir a los cabecillas de las FARC que allí no reclutaban a menores de edad. No estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, que no habían menores de edad que portaban su fusil, pero sí habían menores de edad de los 9 años, y no solamente lo digo yo, muchos desmovilizados. Y es que eso es difícil que ellos tapen esa mentira, porque la gran mayoría de guerrilleros son menores de edad. Ahí no está nada más el espejo de la Operación Berlín. Veníamos 380 de San Vicente del Caguán y los 380 por ahí por máximo eran 90 los adultos, los restos eran menores de edad. Y precisamente eso fue lo más aterrador de su paso por la guerrilla. La Operación Berlín fue una acción del ejército colombiano a finales del año 2000 que buscaba desmantelar una columna móvil de las FARC en el municipio de Suratá, Santander, conformada principalmente por niños. Benjamín recorrió medio país con su fusil hasta que llegó a la Operación Berlín. El recorrido de nosotros fue desde San Vicente del Caguán, hacer el recorrido hasta llegar a Santander. En la Operación Berlín había algo, que si los niños no peleábamos, que éramos nosotros, que veníamos menores de edad, pues nos mataba la misma organización porque existe el fusilamiento. Y eso es lo que estaban aplicando en la Operación Berlín. Que si nosotros no enfrentábamos al ejército, pues la misma insurgencia nos mataba, que eran los comandantes o guerrilleros antiguos que estaban en esa organización. Benjamín afirma que estuvo cerca de 3 meses en combate en la Operación Berlín. Yo creo que más de 20 veces. Estuve cerca que me quitaran la vida, porque cuando hice frente a la Operación Berlín, estábamos en la línea de fuego donde estaban los soldados, era aproximadamente a 25 metros de distancia. Pero hubo un momento en que los guerrilleros ya estaban tan reducidos que Benjamín decidió meterse con un compañero en un hueco durante 5 días para salvar su vida. Y me sueño como si fuera que el enemigo me estuviera atacando. En una ocasión llovió, pero no podíamos ni movernos. Yo me daba vaina que quedarme dormido porque pronto roncaba o algo que me escurriera, ¿sí? Totalmente el miedo, uno no le dan ganas ni de respirar. Cuando salió del hueco siguió huyendo, hasta que terminó en la casa de una familia que le hizo quitar el uniforme y lo adoptó como si fuera un hijo. Me compraron ropa, me compraron tenis, me compraron útiles de aseo y me acogían, me acompañaban, me daban, yo me les volaba de la casa
Me iba a cazar animales y eso, pues para traerles comida. Pero unos meses después llegó la guerrilla a buscarlo. La señora le dijo que si quería se llevaran las vaquitas, que se llevaran lo que quisiera o que cuánto tenían que pagar, pero que no me llevaran a mí. La señora me agarraba y no me soltaba. Y el guerrillero decía, no hay nada que hacer porque él le pertenece a la organización. Entonces y se opone un señor que era de la región y ahí es cuando matan el líder de esta región. Por llevárselo usted. Sí, por llaman a mí. Ahí regresa la guerrilla y le dan una misión de alta importancia: cuidar las caletas donde guardaban las armas. Yo era el que sabía todo esto, lo de las llaves de las caletas y cómo estaban minadas, qué tanto armamento había. Y yo escuchaba en esos días de la emisora del ejército que ofrecían que las personas que se entregaran con lo que tenía. Y yo dije, no, pues si pagan por un fusil, y yo miraba todo ese armamento y yo dije, no, pues con esto, mejor dicho, es mucha la millonada y no me van a hacer nada. Y ahí es cuando planeo y me fugo con eso. Se fuga finalmente con una compañera de la guerrilla. Nos echamos 5 días para llegar al municipio de Suratá, caminando también. Casi 6 días, sin comer nada, sin tomar nada. Porque si entramos a una casa, ese era el error que tenían los otros. Que los mismos civiles le contaban a la organización, a los milicianos, se enteraban los milicianos y le seguían la persecución a uno. Y al llegar a la estación de policía del municipio, nadie le creyó que era un guerrillero que se estaba desmovilizando. Y ellos no me creían. Porque, no sé, como que no demostrábamos que éramos de la organización, porque éramos niños, o tal vez por lo flaco, porque yo en ese entonces era muy delgadito. Entonces, allí le hicieron un interrogatorio que terminó por convencerlos. Mencióneme los nombres de estas personas. Yo le digo, este es fulano, y entonces me dijo, entonces si usted es guerrillero, entonces espéreme un tantito, llamamos al ejército. Benjamín terminó trabajando con la inteligencia del ejército, entregándoles las caletas que alguna vez él mismo protegió. Las caletas eran en huecos, enterrados, se hacían como estilo una fosa, aproximadamente unos 6-7 metros de profundidad, y habían timbos de esos azules, de esos grandes, unas pimpinas grandes que son de azules. Entonces, esas pimpinas, pues nosotros las hacíamos y se le hacía aseo cada rato para que se le hacía verificación. No se podía dejar tampoco rastros de tapada con hojas. Se le sembraban árboles de encima para no dejar huella. Lo llevaron esposado por la selva y con mucha desconfianza de que les estuviera tendiendo una trampa. Cuando los soldados miran esta caleta, se sorprende. Yo le digo al soldado, inclusivemente le digo, no alce la tabla porque está minada. ¿Y quiere yo hago eso? El soldado me dice, no, yo lo hago, tranquilo. Gracias a Dios era un tablón grueso, resistente a lo que alza, pues este tablón lo alza, cae encima más de ñapa él. Gracias a Dios el soldado no le sufrió ni una esquirla, solamente el tornamiento de la bomba. Y miran todo ese armamento y claro, ya comienzan a brindar que sí, era real la información. Benjamín entrega 5 caletas de la guerrilla al ejército. Ayudó a decomisar tanto armamento que en una ocasión un helicóptero tuvo que hacer 3 viajes para llevarse todas las armas y explosivos que podrían haber acabado con la vida de miles de personas. Ya no era la misma comida que los soldados, sino me traían de un restaurante, ya no comía en el rancho, sino que sí, caldo de pescado, tamal, una joya y otra. No sabía ni qué valor tenía una moneda de 200. No sabía ni qué valor tenía un billete. Ellos me regalaron ropa, me comenzaron a brindar todas las medidas y ya me cuidaban inclusivamente. Una vez me compraron una camiseta de Superman y entonces, vea que Superman. Entonces ya no me llamaban por mi nombre, sino Superman. El ejército le pagó una recompensa a Benjamín por la información que les brindó sobre las caletas. Con ese dinero, a sus 18 años de edad, intentó hacer una nueva vida lejos del conflicto. Compró una tierra y se puso a cultivarla, pero algo le hacía falta. Había estado tantos años en la guerra que ya le hacía falta la disciplina y el uniforme. Entonces se enlistó, esta vez en el Ejército Nacional, y se convirtió en un soldado profesional muy valioso, aplicando toda su experiencia en el bando contrario, pero esta vez para el servicio de la nación. Sin embargo, las FARC nunca olvidaron lo que les hizo y le pusieron precio a su cabeza. Ofrecían 25 millones en ese entonces para la ubicación mía. Así es, la guerrilla ofrece recompensas contra sus desertores, de la misma manera como lo hace un país contra sus enemigos o criminales. Desde entonces, Benjamín estaba amenazado de muerte por la guerrilla. Siempre si me iban a poner una reunión y siempre me preguntaban cómo iba vestido, yo decía que iba de otro color. Para entrar a mi casa, dentro por lo menos unas 2-3 tiendas antes, o le doy 2-3 vueltas primero, porque yo sé que no le puedo dar papaya al enemigo. Hace poco me llaman del Frente 33, me dicen que eran las FARC, que me iban a acabar, que me tenían que encontrar para matarme, pero
Yo cuento esta historia mía, para que algo otros no vuelvan a repetir, que muchas personas despierten y no tengan que pasar, porque es que entrar a un grupo armado es como estar en una cárcel. Benjamín no quiere morirse sin haber encontrado a su familia. La guerrilla sabe eso y varias veces se han hecho pasar por ellos para tenderle una trampa. Siempre ha sido el intento de, mire, habla con su hermano, habla con su hermana, habla con su tío y quiero saber a dónde está usted, qué alegría escucharlo, a dónde se encuentra. De hecho, una vez casi lo matan. Benjamín creyó que los mensajes eran ciertos y fue hasta el Guaviare al reencuentro. Estaba en una casa esperando a que llegara su familia, pero llegaron fue a matarlo. Veo que estos manes se rodean el fusil y van subiendo como hacia el Zarzo a buscarme y veo que era guerrilla y comienzan a buscarme, que acá no está, y ahí es cuando yo comienzo, me dejo deslizar suavecito en el agua y bajaba bastante corriente por este río y me dejo llevar de la corriente y así me les escapé y salgo más abajo. En esa cámara de ahí, este programa lo va a ver mucha gente. Mándenle un mensaje a su familia por si aparecen. Hombre, mi familia, que la estoy buscando de hace mucho tiempo, ha querido tener un reencuentro con ellos, darles un abrazo. A Luz Marina, que es mi madre, que la quiero conseguir. A mis hermanos, que los quiero abrazar, que los estoy esperando. ¡Atención! Benjamín ya lleva 20 años en el ejército de Colombia. Ya está esperando la baja. Para muchos de sus compañeros ha sido una sorpresa enterarse de que fue guerrillero. Mis compañeros me decían, vamos a tomar, vamos a un evento. Yo nunca les iba, siempre les escondía como eso porque no les recibía tragos, ni iba a festejar ningún cumpleaños de mis compañeros ni nada, por no tomar, porque yo decía, yo tomo y puedo soltar mi boca y pueden saber mi historia. Incluso su familia se enteró apenas este año de su pasado. Su esposa, con la que lleva alrededor de 15 años, se acaba de enterar. Bueno, ¿y qué cara hizo su esposa? Yo llegué a la casa, le dije, yo quiero hablar con ustedes, cerré las puertas y todo, y como que todos quedaron así. Entonces yo cuando ya les comento, comienzan a hacerme en cara, yo les digo, es difícil. Entonces me dicen, ¿qué tal lo hayan matado? Esta historia demuestra una vez más lo absurdo de la guerra en Colombia. Benjamín ha estado en ambos bandos y lo único que busca al romper ese duro caparazón y contar su secreto después de casi 30 años es que ningún niño deba sufrir nunca más lo que a él le ha tocado. El libro que escribió Benjamín ya va para la segunda edición, incluso está traducido al inglés, listo para publicar y viene en camino una versión en cómic. Suerte para este gran soldado. No se vayan, los espero después de comerciales. Les presento al papá de Lucho Díaz, el sabor y las enseñanzas al crack. Ya nos vemos. El Mane Díaz es mucho más que el papá de Lucho Díaz y más que el hombre que unió a Colombia para pedir su liberación cuando lo secuestraron. Es cantante vallenato, influencer, profesor de fútbol con más de 1000 alumnos. Se hizo a pulso y anda aprovechando la fama que le llegó de la mano de su hijo. Diego Rubio se sentó a hablar y a cantar con este guajiro orgulloso y descubrió de dónde heredó los genes de goleador y figura el gran Lucho Díaz. Te voy a cantar, lo digo de corazón, hombre, yo quiero la paz. A nombre de un acordeón. Este hombre inspirado, que improvisa versos con sentimiento, no es un juglar vallenato cualquiera. Tampoco un aspirante al reality La Voz, ni otro hijo cantante de Diomedes, aunque sí tiene el mismo apellido. Es Luis Manuel Díaz, el Mane, el papá del crack de la selección Colombia, Lucho Díaz. El hombre que unió a todo el país cuando estuvo secuestrado. ¿Qué pide el pueblo de Barrancas para Mane Díaz? Hombre, yo quiero la paz. El que ahora le canta la paz. Llegó el momento del boom de Mane Díaz, del tiempo de Mane Díaz. El hombre más famoso de las redes sociales es usted. Ay, yo quiero mucho a los chicos, los niños. Y todos le piden fotos. Sí, es bonito. El Mane Díaz es algo así como una nueva estrella del mundo del espectáculo y las redes sociales. Un fenómeno que se dio a conocer gracias a los goles y las gambetas de su hijo, claro, pero que hoy brilla con luz propia. Y todo lo que hace se convierte en titular de portales y noticieros. Si lo pillan entrando de urgencias a un hospital,
si celebra descontrolado un gol de Lucho, si graba un video bailando una canción que se llama precisamente El Secuestro. Sí, se vino un momento así entre que mi yerna y me dijo, estábamos tranquilos así, me dijo, Pedro, vamos a hacer este video con esta canción que acababa de salir y se escuchaba. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo, yerna. Y así como estaba el chanclete y todo, nos mordimos ahí, hicimos lo que fue cortico. ¿Y le gusta esa fama? ¿Le gusta esa atención? Y yo pienso que debo de aprovecharla. A mí me ha ido bien con eso. Para mí ha sido una satisfacción, una alegría que la gente me conozca. Acepta que ha sabido sacarle provecho a la popularidad que lo atropelló con el éxito futbolístico de su hijo. Le ha servido para expandir la escuela de fútbol que tiene en su natal Barrancas, en La Guajira, y para consolidar la Fundación Luis Díaz, que apoya a pequeños futbolistas de escasos recursos, y para volverse un fenómeno publicitario. De hecho, aprovechamos nuestro encuentro para acompañarlo al rodaje del comercial de un supermercado. ¡Increíble! ¡Uy, Dios mío! Pero aparte de actor cotizado, el Mane Díaz es hoy cantante de vallenato. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora anda cantando en serio. Tiene su conjunto y se ha presentado en el Festival Francisco el Hombre en Riohacha y en las fiestas patronales de Salamina en Magdalena. Y está a punto de lanzar oficialmente su carrera musical con bombos y platillos. O mejor, con guacharacas y acordeones. ¿A qué horas volvió a tomarse en serio la música? No, ahorita hace un año pues nosotros llegamos con la idea de grabar unos 2, 3 temas, pero las cosas pues se tomaron diferentes y queremos, pues ahorita estamos grabando un CD de música completa. Nos cita un sábado a las 10 de la mañana en Barranquilla. Pide que hagamos la entrevista en el salón comunal de su edificio, donde nadie nos interrumpirá para pedirle una foto o un autógrafo. Eso sí, nos advierten que en la tarde tiene que grabar el comercial y que en la noche tiene el cumpleaños de su hija, la mayor, la única mujer. Conclusión, tiene afán, pero también tiene ganas de contarnos su historia, que según nos dice es una historia de infarto, como su foto más famosa. Acababa de salir de mi secuestro, pues venía todo sufrido y todo, y luego encontrarme con una felicidad que encontrar que Lucho le hace 2 goles a Brasil. Lloraba por todo lo que me había pasado, pero también lloraba de la alegría de ver todo lo que Lucho había hecho en ese momento. ¿Qué piensa cuando ve esa foto? Eso va a ser el recuerdo más lindo que yo voy a tener en toda mi vida. Una vida humilde, marcada por el rebusque y el trabajo duro. Una vida en la que prácticamente desde que nació se la ha pasado guerreando. Me crié en el barrio Lleras, el barrio donde nacimos todos los grandes. O sea, yo soy bajito de estatura, pero tengo un corazón de gigante. ¿Cuánto mide? No, 1,58, 1,59, 1,60. Ya yo no, en vez de ir para arriba, voy para abajo. Hace un par de meses, este pequeño gigante y su esposa, Silenis Marulanda, dejaron Barrancas, el pueblo caliente y árido donde habían vivido toda la vida. La explicación oficial dice que se fueron porque desde Barranquilla es más fácil viajar a Múnich, en Alemania, donde vive y juega Lucho. Pero aunque él prefiere no decirlo en voz muy alta, después del secuestro que sufrieron hace un par de años y de algunas amenazas posteriores, la familia no se siente tan tranquila en el pueblo. Lo más importante del ser humano es la tranquilidad y la felicidad. Que lo dejen ser feliz, que lo dejen hacer lo que le gusta. Amigos y familiares nos dicen, medio en serio, medio en chiste, que el Mane Díaz siempre se ha parecido a Roberto Carlos, el cantante brasileño de la canción de Yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Aún así, fue precisamente un amigo quien lo traicionó para facilitar su secuestro. Al parecer, ese compadre, de cuyo nombre no quiere acordarse, lo vendió a quienes se lo llevaron y lo entregaron a la guerrilla del ELN. ¿Cómo le cambió la forma de ver la vida esa experiencia? Cambia cómo va a andar uno, qué lugar tiene que andar, con qué personas tiene que estar acompañado. ¿Y usted entendía algo cuando lo secuestraron? Pues no, en el momento no entendía nada. Llegué a imaginar como ella también que podía ser un atraco. Era el 28 de octubre del 2023. El Mane Díaz y su esposa, Silenis Marulanda, estaban tranquilos, normal, no sospechaban nada. Total, el Mane siempre ha sido un personaje querido en el pueblo. El profe de la escuela de fútbol, el que cantaba en las parrandas, el que saludaba a todo el mundo por el nombre. Hasta que fueron sorprendidos por hombres armados. Inmediatamente pensé, ¿pero por qué?
porque a nosotros, pues nosotros no le hacemos daño a nadie, no hacemos mal a nadie. Después entendí el boom de que Luis se fue, cambió su vida, la situación económica de él, entonces ya la gente comienza, no, que tiene plata, que esas cosas, pero bueno, le digo sinceramente, es algo que para mí pasó a la historia, quedó ahí. Al Mane no le gusta hablar mucho de los 12 días de terror que pasó secuestrado. Esos 12 días de caminar mucho y dormir poco. Cuando habla al respecto, la cara se le entiesa, baja la mirada, trata de regatear el tema. Pero antes de dejarlo atrás, solo atina a decir que afortunadamente a su esposa la soltaron minutos después del rapto y solo se lo llevaron a él. Y que está muy agradecido por las marchas organizadas en todo el país para pedir su liberación. Espero que todos darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad. ¿Usted perdona a las personas que lo secuestraron? Cada vez que sea necesario lo hago, porque pues uno no sabe hasta dónde va a llegar y también tiene derecho a ser perdonado. Al regreso de esa experiencia me quedó otra experiencia, una experiencia más bonita. La gente también demostró el cariño. Recién liberado, el Mane Díaz voló a Inglaterra. Allá en la casa de Lucho, en el frío puerto de Liverpool, estuvo un par de meses. Iba al estadio a ver al equipo de su hijo en ese momento. Sí, el Liverpool. Se codeaba con las estrellas más top del fútbol mundial. Estaba tranquilo, seguro, contento, pero decidió volver. La sangre lo llamó. ¿Por qué volver acá después de lo que vivió? Aunque usted no lo crea, no quedé muy bien. O sea, tenía que recuperar muchas cosas. Allá se hizo más fácil. Pero también tenemos que entender que tenemos nuestra familia, nuestros hijos acá, y tenemos en el pueblo nuestros padres y todo eso, y hay que estar más cerca. Pero además a usted le gusta mucho Colombia, ¿no? Usted sabe lo sabroso que es pasar uno por una calle en el pueblo. ¡Hey, Mane Díaz! ¿Cómo estás? ¡Hey, hermanito! Es sabroso, una vaina gigante. Quienes lo conocen de siempre lo describen precisamente así, como un tipo con una forma de ser elegante, amable, divertido, enérgico. No le gusta que lo llamen por su nombre de pila, ni mucho menos que le digan señor. Lo hacen sentir viejo. Y aunque es un hombre hecho y derecho de 56 años, todavía se siente de 15. La actitud es lo que hace uno joven. Yo soy un man muy activo en todo. Me gusta la recoche, el baile, el trabajo. Vieja la cédula, dicen por ahí. Ni la cédula, porque yo tengo apenas como 2 años de haberla hecho otra vez. Es tan fanático del fútbol como de la música de acordeones. Bailarín inquieto. A veces serio y hasta mal encarado, pero de carcajada fácil. Cumplido, disciplinado, riguroso. Estricto con sus alumnos y con sus 3 hijos hombres, a quienes les enseñó a jugar fútbol. Yo soy un profesor muy exigente. ¿Era diferente con Lucho que con el resto de los niños? A él le exigía más que a los otros niños. El papá del mejor jugador colombiano en la actualidad repite que no se pierde ni medio partido de la selección ni del nuevo club de su hijo, el poderoso Bayern Múnich de Alemania. Siempre lo llama apenas el árbitro pita al final de cada encuentro. Si juega bien, lo felicita, lo llena de elogios. Ahora, si juega mal, la cosa es a otro precio. Luego ya el camerino, pues él se sienta, sabe que ya le va a llegar el mensaje, enseguida se sienta, antes de quitarse la ropa, saca el teléfono. Papi, ¿qué? ¿Cómo me viste? Es que tengo que mejorar, enseguida. El man es hijo de don Jacob y de la señora Rosaura, 2 descendientes de indígenas guayú. Vive una infancia campesina que lo convirtió en una persona fuerte, incansable, trabajadora. Sus padres sembraban café y plátano y guineo y yuca. Por eso el man y sus 7 hermanos manejan la pala, el asadón y el machete desde niños. Y cantan y componen versos vallenatos. Aprendieron oyendo a su papá y a sus tíos y a sus abuelos, que eran cantadores de historias a ritmo de acordeón. Nosotros somos empíricos, nunca aprendimos en una escuela de música. Mane, usted tenía un conjunto vallenato cuando niño, ¿no? En mi juventud. Y así se llamó el grupo, la Juventud Vallenata. En los pocos años que duró, la Juventud Vallenata tocó en cuanto festival de pueblo había en La Guajira y en los departamentos vecinos, y compartió tarima con ídolos históricos del vallenato, como los hermanos Zuleta o Rafael Orozco. Y mientras tanto, el Mane también jugaba fútbol. ¿Se parece a su hijo Luis, a su hijo Lucho en algo? Pues yo creo que lo que él tiene, lo que él muestra en estos momentos, lo sacó de estas piernas de Mane Díaz, el talento, la inteligencia y todo. Recuerda con algo de frustración que no pudo ser futbolista porque su familia no tenía la plata para llevarlo a probarse en un equipo profesional. Entonces se dedicó a vender empanadas con su mamá en las calles de Barrancas.
y trabajó como auxiliar de cocina en un par de restaurantes y hasta llegó a certificarse como cocinero profesional, como chef. Una empresa que trabajó con el Cerrejón, que explotaba la mina. Y tenía un restaurante y me contrataron y ahí trabajaba con ellos, pero ahí era más duro porque yo me levantaba a las 2 de la mañana y salía a 3, 4 de la tarde y llegaba casi a las 6 a la casa. Y el plato el que más me gustó preparar fue el muchacho relleno y salsa agridulce. Eso suena bueno. Pero se cansó de estar frente al calor de un fogón y decidió perseguir un sueño que había tenido siempre, ser profesor de fútbol. Así que montó en Barrancas, en una cancha de tierra seca llena de turupes, una escuela que está cumpliendo 33 años y que ya es motivo de orgullo en el pueblo. ¿Cómo se llama la escuela? Club Valle. ¿Por qué? Porque ese es el barrio donde nosotros nacimos, Barrio Llera. ¿No le parece una coincidencia muy grande que hoy en día su hijo Lucho juegue en el Valle? El Bayern, es una coincidencia y de pronto nosotros el Bayern es con doble L y el Bayern de allá es con Y. Por el Club Bayern con doble L, han pasado más de 1000 niños que según dicen quieren al Mane Díaz como a un papá. Y aunque varios han jugado fútbol profesional, el más destacado de la historia del club es, obvio, el hijo del entrenador. Cuando usted vio a Lucho Díaz, a su hijo a los 3 o 4 años, usted dijo, ¿este va a ser un crack? Se veía. Y ya a los 7 años me decía, yo quiero jugar con los grandes, papi. Los pelados le llevaban 3 años arriba. Y jugaba con los mayores. Entonces lo metía un ratico con ellos y los mismos compañeros, ¡ay, déjalo! Desde entonces, el Mane Díaz siempre ha estado al lado de su hijo. Fue él quien lo recomendó para la Selección Colombia Indígena cuando tenía 15 años. Y también el que lo llevó a probarse al Barranquilla Fútbol Club de la segunda división y al Junior, donde se convirtió en la nueva joya del fútbol colombiano. Y el resto ya es historia. ¿Cómo es pasar de ser un personaje anónimo a que de pronto las cámaras lo enfoquen a usted? Primero se sorprende tanta empatía con la gente, porque se sabía que Luis iba ascendiendo y que la gente lo iba a querer. Pues familiares cerquita, al saber que yo era el que compartía con él permanentemente y estaba muy encima, me iban a abordar a mí para todo. Y así como lo abordaban para todo, también se inventaban todo tipo de chismes sobre él y su familia. Que Lucho estaba desnutrido en una ranchería cuando lo descubrió un cazatalentos. Que Mane se ha vuelto creído y ya ni saluda. Que es un bebedor empedernido. Y sí, le encanta la parranda, pero saluda y hoy no toma trago. Lo dejó hace poco menos de un año, después de un dolor intenso en el pecho que lo llevó al hospital. Tampoco come fritos ni dulces regularmente, pero con nosotros se dejó tentar por un helado. ¿Y un roncito de vez en cuando no se toman? No, porque yo no es lo malo. ¿Por qué? Por la salud, porque está aquí tuvo un problema en el corazón. La gente, ¿qué le pasó? Tomaron un stent, me dio un dolor y me hicieron un cateterismo. Eso me anunció que más adelante me hubiera podido dar un infarto. Por fortuna, la visita al hospital no pasó de una cirugía de la que salió perfecto. Y después de semejante susto, no se cansa de repetir, apelando al lugar común, que hay Mane Díaz para rato. Yo pienso que cuando uno viene de cero, le quedan muchas experiencias en la vida y grabado en la mente, que el éxito está en la humildad y el sacrificio de la persona. Hoy el Mane Díaz solo quiere estar tranquilo, poder cantar a grito herido sus versos vallenatos y también cantar en paz los goles de su hijo Lucho. Un crack de cracks con un talento extraordinario que esperamos sea tan inagotable como la energía de su papá. El sueño del Mane Díaz es ser entrenador de un equipo profesional de fútbol y según nos cuenta, no está muy lejos de conseguirlo, ojalá. Suerte y nosotros que sigamos celebrando con la misma pasión los goles de su hijo. Gracias, señor Mane. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en séptimo día una familia bogotana que apareció sin vida en San Andrés, sin señales de violencia y con sospechas de intoxicación. El caso ha generado tanta conmoción como interrogantes. ¿Qué pasó en la habitación 404? No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.